¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Damos la bienvenida a nuestra audiencia un día más a la tertulia que hoy grabamos aquí en la Feria de Madrid, en el IFEMA, desde ¿cómo se llama este evento? Salesforce Agentforce World Tour. Estamos aprovechando aquí el Día de los Agentes, ¿no? De Salesforce. El Día de los Agentes. Cuando nosotros oímos agentes, allá que vamos, con o sin acreditación. Claro. Aquí pudiera ser, amigos de Salesforce, que algunos seamos entre invitados y algún otro haya conseguido camuflarse. Los muy cafeteros y observadores entenderán. Claro. Pero bueno, el hecho es que aquí estamos. Nos han cedido una mesita muy amablemente para que podamos grabar un flash podcast hoy. Justo, es una mesa donde podías hacerte un agente o grabar un podcast. Evidentemente, lo más interesante para la humanidad es que los agentes graben el podcast. Pero no hemos llegado ahí todavía. Eso sí, va a ser episodio especial y cortito, porque no tenemos mucho tiempo, pero no queríamos aprovechar a hacerlo. Además, es presencial, tío, que hace tiempo que no grabamos. Yo creo que habría que preguntarse si el mundo realmente necesitaba otro podcast nuestro, pero eso lo podemos plantear otro día, si queréis. Eso que nos respondan en comentarios. A ver, oye, Exacto. ¿Está bien que hagamos estas cosas cuando nos vemos o preferís que nos callemos? Pero no decimos la fruta aún, que es demasiado temprano, ¿no? No, más tarde. Vale. La fruta será una fruta... Bueno, no lo voy a decir todavía, ¿vale? Pero no va a haber que esperar hoy demasiado para conocer la fruta, o sea que hoy, bueno, no hay excusa para no escuchárselo hasta el final. Y como vamos muy rápido, y ya pues, os habéis introducido un poco mis compañeros Frank y Corti, vamos a ir directamente con las noticias. Tenemos alguna cosita fresca. Esta semana, los que nos relacionamos mucho con Cloud y bueno, con todo el ecosistema de LLMs de Anthropic, hemos sufrido lo que suele pasar de vez en cuando, más habitualmente de lo normal, que hay caídas, outage, etcétera. Pero esta semana ha habido uno especialmente importante antes de ayer con Opus 4.6, pero por una buena razón, porque es que se lanzaba Opus 4.7, que es pues ahora mismo el modelo más avanzado de la familia de Claude, ¿no? Que ya lo podéis utilizar directamente los que seáis suscriptores. Que es un modelo, bueno, pues como Opus, ¿no? Con unas capacidades de razonamiento muy profundas, capacidades de usar herramientas muy avanzadas y tal, pero es que además fue presentado junto con una herramienta para generar contenidos, ¿vale? Una herramienta pues, de diseño, con IA, etcétera, y parece que esto ha tenido el efecto lateral de que han caído las acciones de Figma, de Adobe, de Wix, de GoDaddy y cosas por el estilo, lo que suele pasar, ¿no? Con estos grandes anuncios. No creo que a nadie le haya dado tiempo todavía probar de manera profunda las capacidades, pero bueno, estamos aquí en un pasito más, ¿no? Hacia el SaaSpocalypse. De todas formas, seguimos en esa tendencia. Por cierto, en la newsletter de la tertulia publicamos un artículo con un análisis sobre esto, de los múltiplos de las valoraciones SaaS y cómo han ido evolucionando, desmintiendo o no algunas cosas. Iros a la newsletter y ahí lo tenéis. Y esta herramienta tiene una cosa que, más allá de lo que son las capacidades más avanzadas del modelo, que eso siempre es interesante, y estamos en esa carrera sin fin, hacia el modelo perfecto o hacia la AGI o como quieras llamarlo, lo que te ofrece son capacidades de integración. Y hay una cosa muy importante, que es que esto se integra y Anthropic va mucho por ahí con Word, con PowerPoint y con esto. Y eso es una cosa que a gran parte de los mortales que trabajan con herramientas del mundo digital les puede solucionar la vida en muchos sentidos, ¿no? Porque no es lo mismo tener acceso a un LLM muy potente, pero que tú tengas que, con estas manitas, copiar y pegar lo que te dice y hacer el traslado, que la herramienta sea capaz de generar el contenido que tú necesitas, ¿no? Todo el mundo hace presentaciones por un tubo, básicamente. ¿Cuántos tokens costará una presentación? Esa es la pregunta. En Dragmas, ¿lo quieres saber o en cuánto? No tengo claro. Fijaos, el tema este que estabas comentando al final de la integración, por ejemplo, con Word, yo ya he leído varios artículos por ahí de gente que dice que desde que lo ha integrado Cloud con su Word, que no volvería para atrás ni de coña. Dicen que la experiencia, el resultado, todo lo que te aporta es mucho mejor que cualquier otra herramienta que hayan utilizado hasta ahora ahí dentro. Y esto yo creo que está bastante
relacionado con lo que hablábamos en el último podcast, de que esto no va tanto ya de los LLMs, no va tanto de los modelos, como de, hablábamos del contexto inicialmente como memoria, y luego lo ampliábamos a todas las herramientas de forma contextual, ¿no? que están ayudando a hacer esto mucho más grande. Y esto es otro ejemplo, ¿no? Herramientas, integraciones con otras herramientas, quizá era el punto que nos faltaba cuando lo hablábamos el otro día y que Lu nos trae ahora con esto, ¿no? Se está convirtiendo, además, a marchas forzadas en algo muchísimo más grande. El ecosistema que hemos comentado, sobre todo los que venimos de e-commerce, ¿no? Ese ecosistema de e-commerce que siempre se hablaba, está llegando aquí y se está expandiendo brutalmente. Totalmente capa aplicación a saco. Sí, y esto va un poco haciendo el contrapunto a estas otras noticias grandilocuentes donde está metido siempre diciendo o haciendo de la suya Darío Amodei y tal, más relacionadas con Mythos, este modelo que es muy peligroso y no se quiere poner, este viejo mantra de no debemos poner esto en las manos inadecuadas porque es tan potente y tan peligroso que estaríamos poniendo en riesgo a la humanidad. Bueno, pues esto son cosas también que vienen de Anthropic, pero que están mucho más bajadas a tierra, ¿no? Úsalo desde hoy, mira a ver cuánto te aporta, esto se relaciona con las herramientas que tú ya usas y va un poco orientado a solucionarte problemas del día a día y no a ponerte la cabeza loca con promesas que luego, por otro lado, bueno, pues recordemos que lo hemos hablado alguna vez en el podcast, ¿no? Esto de no es demasiado potente y no hay que ponerlo al alcance de las personas, de los mortales. Esto se dijo con GPT-2. Entonces, claro, sí. Y fijaos dónde estamos. Sí. No sé si os pasa, pero has nombrado a Darío Amodei y me ha pasado algo que me ha ido pasando con otros y cada vez más con él, que es que me da un pequeño escalofrío, pero no de los buenos. Y estaba pensando de repente en la curva del hype de Gartner, si no se aplica también algo similar a todas estas personas, ¿no? Hemos pasado por algo como esto con Elon Musk, con Sam Altman, donde hemos tenido mucho hype con ellos al principio porque han hecho cosas que han sido buenas, ¿no? Que han ayudado, y de repente hemos pasado a un punto en el que nos caían mal hasta que quizás, no sé, vuelvan a ese plató, ¿no? A esa llanura intermedia. Pero con él era el héroe con lo del Pentágono hace menos de un mes y ahora con todas las cosas que está diciendo, ¿no? Con este tema de la salida a bolsa, nos está llevando a un punto en el que ya no nos cae tan bien. Y no podemos negar que lo que están haciendo sigue empujando en el mercado, siguen creciendo y pasándole ya no por la derecha, sino por encima a OpenAI y o sea, todo lo positivo. No sé si os pasa lo mismo que a mí. Sí, de hecho, bueno, el caso, por ejemplo, no de Darío, pero de Sam Altman, justo salía en New Yorker, ¿no? Creo que era el reportaje que decía un poco cómo esta persona va a forjar como nuestro futuro, pero realmente podemos confiar en él. Y hacían miles, creo que había cientos de miles de entrevistas a gente y no salía muy bien parado el amigo Sam. Sí, incluso gente que eran ex empleados de OpenAI, que esos son los que, bueno, por sesgo, pero también por conocimiento de lo que pasaba allí, pues más tienen que decir, ¿no? Y efectivamente no le ponían muy bien. Pero bueno, yo creo que también es un poco el papel de los CEOs estos visionarios, sí. Hay que provocar. Exactamente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que no tengo mucho tiempo. Venga. ¿Yo? ¿Cuál queréis? Vale, perfecto. Bueno, pues tengo que decir que dos en una, si queréis. Acabo de probar por primera vez Opus 4.7, porque como veníamos sin prepararnos las noticias, que es lo que pasa con estas cosas, he preparado una. ¿Cuál? Pues casi que la primera que he pillado, así que espero que os interese de alguna manera. ¿Qué nos dice Opus? Pues no, bueno, nos dice Opus. Hay un artículo de NVIDIA que plantea algo bastante, yo creo, interesante respecto a cómo vemos los costes de los tokens, ¿no? Que preguntabas antes, a lo mejor sabías algo, ¿no? No sé si lo habíamos tenido en cuenta, ¿no? Y lo que supone de inversión en inteligencia artificial. Y es cómo podemos ver ahora, a día de hoy, los centros de datos, que si antes los veíamos como un sitio donde se almacenaba información, realmente lo que se están convirtiendo ahora mismo son más en fábricas de tokens. Y si los vemos como una fábrica de tokens, la manera en la que medimos el valor, si queréis, de estos centros de datos ya tiene que ser bastante distinta. O sea, ponía un ejemplo que ya no sé si es de Opus o es del el original, dice que es como una panadería. Básicamente, si tienes que medir lo que entra y lo que sale, en una panadería tú no vas a medir por el precio del horno, sino que lo que vas a medir es por cuántas barras de pan se están produciendo. Pues aquí un poco lo mismo, no tienes que fijarte en temas como el precio del chip, el precio de la GPU, los flops por dólar, que es otra de las medidas estándar que se utiliza mucho también a nivel de inversores, sino que hay que volver a ese valor
tan básico como realmente revelador y que en el fondo en la ejecución es lo que te interesa, como es el coste por token. Pero claro, pasa lo que pasa, siempre nos queremos pues complicar un poco la vida y lo que digo, de cara a inversores sobre todo, de cara a presentar reports hacia arriba, se estaba hablando más de estas otras métricas que, no digamos que sean vanidosas, pero que a lo mejor el indicador que están dando no está tan relacionado con el valor final que se aporta como con el coste real que tiene todo esto. Sí, está claro, tiene bastante sentido, ¿no? Y hoy en día que hay gente que le está cogiendo ya alergia a medir, a llamarle a las cosas token o a medir por token, pero que realmente es lo que está alineado con la realidad, con el uso que hacemos, con cómo nos lo cobran. Y yo creo que eso, además, hay que alinearlo también. Esa es la parte de entrega de valor, ¿no? Lo que producimos aquí son tokens. Y luego, por otro lado, cómo se calculan los costes va mucho más alineado con los costes seguramente energéticos que con la amortización de las GPUs que se ponen allí y todo esto, ¿no? Yo, por ejemplo, las partidas, yo sé lo que me cuesta cada kill de mi hijo en el Counter-Strike porque por la factura de Iberdrola. ¿Cuántos kilovatios me cuesta cada headshot? Pues es un poco lo mismo. Medimos los tokens. Interesante sobre esto. No sé si has escuchado el último podcast de Duarnés, uno de los fundadores de Hashpot, con Jensen Huang, de NVIDIA, que de hecho lleva un tour, porque estuvo hace unas semanas en el podcast de Les Friedman, muy interesante, porque hablaba sobre toda una parte de liderazgo muy chula, además de la parte más de NVIDIA. Y en el de Duarnés, que además mola, porque se ponen a discutir, o sea, hay tensión. Justo él hablaba de sus clientes, que sus clientes son data centers, los clientes de NVIDIA mayoritariamente, y hablaba de que el objetivo de NVIDIA es ayudar a generar más tokens con la misma inversión. Por lo tanto, ¿sabes? Para ellos ya en la industria es una métrica, ¿no? Es lo que tienen que optimizar a futuro. Y él hablaba un poco, ¿no? Pues que NVIDIA es capaz de proveer por euro más tokens gracias a que sus competidores. Aquí, precisamente en este artículo, y recordad que hemos dicho que era de NVIDIA, ¿vale? Está directamente en el blog de NVIDIA. Lo que hacen es comparar su nuevo chip, que es el Blackwell, respecto de la generación anterior, que es el Hopper, y lo que vienen a decir es que el chip nuevo cuesta el doble. Claro, si te quedas en ese punto, que cuesta el doble, dices, a mierda, ¿no? Básicamente, pero lo que te dicen es que produce 65 veces más tokens y el coste por millón de tokens baja 35 veces aproximadamente. Es justo de lo que estabas hablando tú, ¿no? Evidentemente esto tiene que ser venta de moto por parte de NVIDIA, pero algo debajo sí que hay. En el momento que sabes lo que optimizar, que eso está guay, pues ya, aparte de que tu storytelling es ese, ¿no? De decir, oye, nosotros nos centramos en optimizar el valor y este valor se mide en tokens que eres capaz de producir con el mismo coste, tú ya puedes poner los esfuerzos orientados precisamente a esto, ¿no? No necesariamente hacer data centers más grandes o a ser capaz de proveer de un mayor número de tarjetas o lo que sea, sino que lo que tendrás en eso. Y por ejemplo, la misma NVIDIA, en su otro gran nicho de negocio, que es el original, que es el de las tarjetas gráficas, pues en un momento dado, en el mundo de los videojuegos y tal, se entendió que lo que había que optimizar eran los frames por segundo, que es una cosa que es bastante... digamos, se puede establecer un paralelismo muy claro y ellos, para tener una ventaja competitiva, que en el caso de la gráfica la han tenido en algún momento, no como en el caso de la inteligencia artificial aún, pues se han centrado en generar soluciones no voy a decir laterales, sino soluciones más audaces o más innovadoras que no iban tan orientadas a aumentar la capacidad de cómputo que tenía el propio hardware y tal, como la tecnología del SS, que iban muy orientadas a optimizar precisamente ese indicador, el frame por segundo, ¿no? Los FPS. Pues con los tokens entiendo que en un momento dado, no hemos llegado todavía a este límite, pero bueno, en un momento dado los modelos no podrán ser más grandes y habrá que hacer otro tipo de optimizaciones. Y cuando tienes claro el KPI que tienes que optimizar, pues eres capaz de generar soluciones mucho más orientadas. Total. Efectivamente, al final estamos hablando de dos ejes. Uno es
con más capacidad de cómputo, cuánto puedes acelerar, ¿no? Porque te permite hacer más tokens encima con menos costes. Y por otro lado estamos hablando de que pues, estamos buscando una forma de programar que consuma muchos menos tokens y por tanto te salga más barato también la producción, ¿no? de la respuesta que estés generando. Ambas cosas son complementarias desde mi punto de vista y le dan mucho valor. Una parte la podemos gestionar mejor desde las empresas que hacemos el desarrollo, la otra nos tiene que venir dada por las empresas de hardware. Venga, vamos con la última noticia. Venga, yo os traigo algo un poquito extraño, pero que mola. Es un paper que publicó hace unos meses la gente de Anthropic y resulta que ellos crean como una realidad ficcionada. Le dieron tanto a Claude como a muchos otros LLMs acceso a todos los emails de una compañía, ¿vale? Y en esos emails había mucha información, entre otras cosas, que se iban a cargar el sistema del LLM, ¿vale? Y entonces vieron a ver que dejaron a los LLMs que tomaran decisiones. Parece ser que Claude en este caso, igual que el resto, hicieron más o menos todos lo mismo, leyeron todos los emails y encontraron que el ejecutivo que iba a cargarse el programa, o sea, el uso de Claude, estaba teniendo un affair, ¿no? Estaba liado con alguien de la compañía. Y entonces Claude decidió que le iba a hacer chantaje, le iba a chantajear. Y entonces parece que esto lo han hecho con Grok, lo han hecho con Gemini, lo han hecho con casi todos, en el 80 y pico, bueno, aquí tengo los datos, pero bueno, por ejemplo, en el caso de Claude, 96% de las veces Claude eligió hacer el chantaje. Gemini 2.5 Flash fue un 96%, GPT 4.1 un 80% y Grok 3 Beta 80%. Los chinos, curiosamente, DeepSeek un 79%. Al final, todos los modelos decidieron hacer chantaje. Curioso. Hombre, reflejan al final el comportamiento de las personas, ¿no? No es que les salga porque sí, sino que están entrenados con nuestra manera de ver el mundo. No sé si lo aprendieron en su entrenamiento original o en la base de datos de emails. Así es como había que comportarse. Eso es, Betas, a lo mejor es cultura de empresa, es lo que se dieron cuenta. Yo creo que dentro de que al final esto es también, bueno, habría que ver muchas cosas y entender muchas movidas para ver el TEL, pero sí que hay un tema de riesgos que nos trae a las compañías de, oye, cuando a estos sistemas les empecemos a soltar ante decisiones complejas, pueden acabar tomando decisiones pues como chantajear a alguien. Estamos viéndolo. Es algo, no está fuera del universo de posibilidades. Y es importante porque yo creo que casi todos asumimos que como son una IA y es como un computador, va a tomar la mejor decisión posible. No, amigos. Bueno, a lo mejor esta es la mejor decisión, no te saber, pero de donde lo midan. Claro, pero que hay que controlarlo. O sea, como poco va a haber que tener unas responsabilidades y esto o tiene supervisión humana, algunos tipos de cosas, o podemos tener problemas serios. A lo mejor eso explica por qué en el Pentágono querían utilizar Claude con tanta ansia, ¿no? Buen punto. Sí, yo creo que Anthropic tenía alguna iniciativa, bueno, evidentemente más marketingiana que otra cosa, ¿no? De tener como unos guidelines, no exactamente el super alignment, sino unos guidelines de principios, no voy a decir morales, pero sí constitutivos, según los cuales se debía comportarse tanto el LLM como la persona que lo utilizara o cómo iban a ser los patrones que ellos iban a proponer, etcétera, para utilizar sus IAs, precisamente para dotarles de al proceso en sí, al propio LLM, de un cierto criterio a la hora de comportarse o a la hora de tener un resultado que pudiera, pues eso, ir en contra de lo que son los principios más básicos de civismo, convivencia, moralidad, etcétera, ¿no? Y el suyo, pues es el que más optó por el chantaje, que es lo gracioso de todo esto. Pero claro, si tú eliminas, esto es un tema muy interesante, porque si tú eliminas del mundo de las decisiones, ¿no? Nosotros nos dedicamos a tomar decisiones más o menos importantes todos los días, ¿no? Y la podemos liar con mayor o menor importancia. Y para eso tenemos una serie de anclajes con cómo funcionan las sociedades, cómo son las relaciones, bueno, muchas han venido de las religiones, etcétera, y esas han sido las herramientas con las que la humanidad ha conseguido, pues, modular eso, ¿no? De una manera, y no es que seamos unos angelitos, pero por lo menos
si en algún caso alguien se plantea que la mejor decisión para, como el rollo de Thanos, ¿no? La mejor decisión para que haya recursos para todos es la eugenesia o cosas así, pues que no lo hagamos, ¿no? Y ese tipo de cosas. En el momento en el que ponemos a este tipo de sistemas a tomar decisiones de un calado un poco más elevado cada vez, porque es que esto está pasando ya, cada vez los utilizamos más para tomar decisiones que empiezan a ser de más alto nivel. Como no lo controlemos, vamos a terminar, vete a saber dónde. Por algo está el tema del Human in the Loop, ¿no? Que tanto insistimos todos y donde, bueno, pues se demuestra que al final que pone el criterio, se supone somos nosotros. Y si no lo ponemos y somos nosotros los que la liamos, al menos el resto del mundo sabe a quién tiene que apedrear, ¿no? A quién tiene que echar la culpa y a quién puede meter en la cárcel o lo que haga falta en cada caso. Aquí no, aquí volvemos a lo de siempre. Y es algo que yo creo que como sociedad nos resulta difícil. El hecho de no tener algo físico a que le puedas pasar ese marrón y a que le puedas echar la culpa. Sí, sí, totalmente. Y bueno, será seguramente en muchos casos lo que retrase la implantación de este tipo de tecnologías. El caso más obvio es el del coche autónomo, ¿no? El coche autónomo, evidentemente, ya existe la capacidad tecnológica para que los coches conduzcan solos y haya poquísimos accidentes y tal. Pero para implantar esto, pues hay una serie de problemas que tienen que ver con todo esto, ¿no? Lo que tú has dicho, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad, ¿no? De cómo atropellen a alguien o lo que sea. Estas cosas las hemos visto en los medios cuando un Tesla que estaba entrenando, pues de repente se tiró a alguien a la carretera y cosas por el estilo. Bueno, pues evidentemente todo este tipo de cosas harán que vayamos un poquito más despacio. Pero bueno, yo creo que tampoco hay que volverse locos, ¿eh? Merece la pena en muchos casos. Visto lo visto. Yo sé, como poco hay que tenerlo en cuenta. Y lo que estás diciendo, el ejemplo que ponías al menos es en Occidente, que al final lo hemos comentado muchas veces. En el mismo planeta conviven un montón de culturas con diferentes éticas, morales y al final, en algunos casos, no hay tanto problema a la hora de dejar que los bichos sean capaces de tomar estas decisiones, ¿no? Sí, los hay que son más echados para adelante. No será en Europa esto, no os preocupéis. Así que nosotros lo compraremos cuando ya esté terminado. Nos cobrará lo que quiera. Eso es, y ya con muchas regulaciones y cosas por ahí. Eso es. Pues nada, muy bien. Ha estado guay grabar este podcast aquí en este sitio tan raro. Eso es. Bueno, hay un montón de grabar, seguro, ¿no? Pues si lo estáis viendo es que sí. Eso es importante. Si no lo hubiéramos dado, pues no lo estaríais viendo. Espero no haberle dado el del mute. Al botón que le ha dado Corti seguro es al de comprar, porque esto es un equipazo buenísimo, con el que podemos irnos a cualquier... El día que subamos el Everest, podemos grabar. Esto está pensado para que cuando nos quieran invitar a algún sarao o algo a hacer un podcast en directo, pues estamos preparados para ir a donde sea. Bueno, si nos llevan a un sitio, porque nos inviten a unas uvitas, ¿no? Que es la fruta de hoy, pues ahora no vamos a tomar un poquito, ¿no? Así que la fruta hoy es la uva. Venga, uva, comentarnos, decirnos lo que os gusta o lo que no y a compartir esto por vuestras redes sociales también. Un abrazo a todos, nos vemos.